Vamos a empezar y por supuesto arrancar con Lina. Lina es futbolista de Millonarios, es extrema, juega por derecha y hoy pues es un día en particular bien interesante, sobre todo para hablar de fútbol femenino, por todo lo que está pasando. No sé si se han dado cuenta de lo que ocurrió en España. El presidente de la Federación Española está con un pie por fuera por ese beso no consentido que le dio una jugadora cuando ganaron el Mundial de Fútbol. Hasta el presidente de España se metió en el tema y hemos visto una actitud pues bastante reprochable de la dirigencia del fútbol español, y por eso hoy también que sea una oportunidad para hacerle un homenaje a todas las mujeres que están haciendo grande el fútbol femenino en Colombia, que nos representaron también en el Mundial y en este caso que nos representan en Millonarios. Así que pues a Lina un aplauso, gracias por estar acá, que sean muchos triunfos en Millonarios. Y vamos a arrancar es precisamente preguntándote por los temores que hay frente a una lesión, porque uno ve que los jugadores muchas veces entran con toda, que a veces no se miden y que en el afán de ganarse una pelota, de meter un gol, casi que arriesgan su integridad física y muchas veces no miden lo que podría llegar a ser una lesión de esas. Entonces, ¿cuáles son esos temores cuando sales a jugar de una lesión? Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Y bueno, principalmente yo creo que el primer miedo a la primera lesión es al ligamento. Yo creo que lo que nombraban anteriormente. La de Falcao. Los doctores, la del ligamento es como la que más le teme uno porque es normalmente la que más tiempo lleva de recuperación y es la que más dura es. Afortunadamente a mí no me ha tocado una lesión de ligamento porque no sé qué haría, la verdad. Muchos dicen como sigo jugando, pero no sé en mi posición qué haría. Creo que he tenido 2 lesiones en mi carrera que no han sido tan graves y a nivel emocional, psicológico y en algunas cosas mentales ha sido un poquito difícil superarlo. Entonces no sé lo que tenga que ver una lesión de ligamento cruzado, creo que es algo ya más difícil, pero sí, creo que yo escuché una frase que me decían que el que entra con miedo jugando pues va a ser mucho peor. Entonces siempre me dicen entre con toda duro y si se va algo es porque al menos usted entró duro y no porque tuvo miedo. Entonces creo que como futbolista lo mejor es entrar con seguridad. Hay muchas lesiones que uno no las puede prevenir porque tiene que ver mucho el terreno, cómo uno cae, cómo uno apoya la pierna, pero hay lesiones que pues uno entrando con seguridad y fortaleza se puede evitar y no entrando con miedo puede ocasionar una lesión. Pues digamos en tu caso que estás ya jugando en un equipo que tiene todo un equipo médico a tu disposición, muchas veces uno tiene lesiones, como les digo, yo me lesioné una rodilla saliendo de una piscina y pensé que todo estaba bien poniéndome hielo y unas maticas ahí que me dio mi mamá. 6 meses después me doy cuenta que no, que todavía tengo problemas en esa rodilla. El tema es cómo las has enfrentado, digamos, mentalmente, qué tan duro es enfrentar una lesión y también, digamos, el dolor. Me has dicho que de rodilla no, pero ¿cómo has enfrentado la lesión? Sí, bueno, he tenido 2. La primera fue una fisura en el tobillo. Estuve enyesada más o menos 3 meses, 4 meses, no recuerdo bien el tiempo. Yo creo que las 2 que he tenido me dieron muy duro anímicamente. La segunda me tocó jugando en Racing, en Argentina, y fue un desgarro del recto, ay, se me olvida el nombre específicamente, pero bueno, fue un desgarro acá en la inserción del recto y bueno, esa me tomó más por la parte de la ansiedad, me dio mucha ansiedad estando lejos de mi familia y estando sola, y la parte mental me destruyó un poco porque bueno, siempre fue bastante tiempo y enfrentarla sola, sin como una compañía, porque obviamente tienes la compañía de los médicos, pero no una compañía por parte de la familia, que es importante, ¿no?, a la hora de jugar. Y yo creo que más que nada fue también a la hora de volver las inseguridades, ¿no? Como que te puede volver a pasar, que te puedes volver a desgarrar o puede haber otra lesión por cargas o por otros factores. Creo que es más que nada la inseguridad y la parte emocional. Doc, desde la perspectiva médica, ¿cuáles son las principales recomendaciones para evitar las lesiones en los futbolistas? Porque es que usted estaba manejando jugadores que valen millones de dólares, que son los ídolos de una ciudad, que uno dice, no, ¿cómo me la van a pagar? ¿Cómo me la van a pegar a McAllister? No le pegue a McAllister, no se me meta con Juan Pablo Vargas, no me toque al niño. ¿Cómo hace uno para prevenir esas lesiones, sobre todo ya en ese nivel de competencia tan extrema y donde la gente juega con unos niveles de intensidad muy altos? ¿Cómo hacen ustedes para prevenir? Bueno, yo creo que como comentamos, todo empieza en las conferencias iniciales, todo empieza con la valoración pretemporada, ¿cierto? Identificar diferentes factores que puedan
favorecer o predisponer a las lesiones, porque es imposible en realidad prevenir al 100% la ocurrencia de lesiones por todo lo que ya mencionaron. Entonces, cuando se identifican factores en esas valoraciones pretemporadas de cualquiera de los aspectos, ¿cierto? Vuelvo desde el punto nutricional, algún déficit importante o un exceso de algún componente, de la parte ya de a nivel de equilibrio funcional, muscular, neuromuscular, músculo óseo, entrar a idealmente formar grupos de prevención porque no todos los jugadores tienen los mismos déficits, ¿cierto? Entonces, a pesar que es muy importante ya con el grupo global, como expuso el doctor Rincón, hacer trabajos de prevención grupales, a los jugadores que se les identifica algo puntual y de pronto 3 o 4 tengan ese mismo tipo de déficit, armar grupos individuales de trabajo que para trabajar y reponer y recomponer esos posibles déficits. Todo esto obviamente va de la mano completamente con la colaboración del cuerpo técnico. Muchas veces para trabajarlo toca que lo citen media hora antes del inicio del entrenamiento y obviamente es más fácil si el técnico es el que lo cita media hora antes del entrenamiento para hacer el trabajo preventivo, individualizado. Pero ya también en general es súper importante lograr, y yo creo que ahí entra también la parte psicológica, que el jugador acepte que tiene esto y que es responsabilidad de él. Yo creo que parte de la prevención es también que los jugadores se apoderen de esa responsabilidad que ellos tienen con ellos mismos para poder llegar a prevenir, ¿cierto? De saber que independientemente que se citen o no, él tiene que estar haciendo sus ejercicios de prevención para él, de forma individual. Tiene que estar comiendo adecuadamente, que él tiene un déficit en esto, tiene que enfocarse aunque no le guste el pescado, ¿cierto? Es importante que coma tales y tales sustancias, la hidratación es clave, no todos son juiciosos con la hidratación. Entonces, cuando uno identifica estos factores y se los indica al jugador, me parece que es importante que asuma esa responsabilidad que él tiene con su propio cuerpo y su propio rendimiento, que en general es así, ¿cierto? En general lo asumen, pero yo creo que la prevención definitivamente, como lo acabo de mencionar, es multidisciplinaria a todo nivel, incluyendo el cuerpo técnico e incluyendo el jugador. Para el doctor Gustavo Rincón, que es ortopedista aquí de la Fundación Santa Fe de Bogotá, ¿es posible acumular lesiones? Es decir, uno ve que muchas veces estos jugadores que vienen de afuera, que vienen del Chocó, de Buenaventura, llegan a Bogotá y de repente tienen un dolorcito porque tuvieron una lesión cuando eran muy jóvenes, pero no dijeron nada porque ya no les duele, o juegan con dolor por la simple gana de jugar, de debutar, de llegar al equipo profesional. Eso va contribuyendo a un deterioro, digamos, ¿usted ha encontrado con esos casos de gente que llega con una lesión y dice, pues, tipo lleva años, ¿cómo puede jugar así? Digamos, superar el tema de las ganas de jugar fútbol con el tema de cuidarse uno, pues, una parte tan importante como puede ser una rodilla, que en el futuro puede ser lo más grave para un jugador. ¿Esos casos se encuentran, son comunes? Sin duda, Juan. Uno ve que, y uno entiende que las lesiones dejan secuelas, ¿verdad? Por eso lo que nos mostraba el doctor Carrillo de salvar los meniscos, precisamente para no perder ese amortiguador de la rodilla y no perder el efecto condroprotector, pues hay que salvarlo. Y uno se encuentra todo el tiempo lesiones viejas que tienen ahora secuelas, o como decimos, está pagando la factura. Si vemos las rodillas de los futbolistas profesionales, pues muchas de esas rodillas terminan acabadas y eso hay que tenerlo en cuenta. A mí me llama mucho la atención lo que mencionaban ahora de la prevención. Yo creo que hay que tener dos conceptos muy importantes, el tema de la prevención y el tema del retorno deportivo. Cuando estábamos organizando el programa de este evento, oiga, pero usted va a hablar de prevención, usted no es cirujano, a usted le conviene es que tenga más pacientes quirúrgicos, usted vive de eso, opere. Miren, pacientes quirúrgicos siempre va a haber, siempre, muchos, cada vez hay más. ¿Por qué? Porque hoy en día la gente hace más deporte, porque los niños están sometidos a competición desde temprana edad y hay mucha presión de los padres, de los entrenadores, ¿verdad? Uno va a ver con mucha más frecuencia lesiones a temprana edad y lesiones que le pueden cambiar la vida a un niño, como lo hablábamos más temprano. Entonces el tema de prevención es muy importante, todo lo que dice la doctora Chica, el tema de nutrición es fundamental, ahora lo vemos de una manera mucho más interdisciplinaria, y el tema del retorno, ese es un tema que desde mi perspectiva es un tema que nos falta crecer todavía, porque operamos el paciente, lo rehabilitamos muy bien, se lo entregamos a la persona que lo acondiciona físicamente, pero falta un pasito para que vuelva a jugar.
Y dentro de ese paso hay un aspecto gigantesco y es el miedo. Y el miedo, y uno revisa la literatura y cada vez hay más literatura acerca del miedo a volver. Gamal lo mencionó en su conferencia. Y un deportista no vuelve a jugar o a recuperar el nivel previo a su lesión por 3 causas. Una es la condición físico-atlética. Para nadie es un secreto que pues, pierden condición física, ¿cierto? 6, 9 meses, a veces un año en que no están haciendo la misma actividad, pues recuperarla les cuesta, pero se logra. La segunda son las habilidades adquiridas. Eso que el futbolista le dice a uno, médico, como se refieren ellos a nosotros, médico, estoy sin fútbol. Y eso es que van a bajar el balón y les pasa la pelota por debajo, o que la pelota les pica, ¿cierto? Eso les cuesta, pero se recupera. Y la tercera, como les decía, es el miedo a volver a lesionarse. Y en eso hay que trabajar, hay que manejar al paciente de manera integral. De hecho, hay hoy en día pruebas para ver si el futbolista tiene miedo, que se lo pasan como un test psicológico, respóndame esta encuesta, y si no tiene un resultado, un score, pues le dice, venga, usted no está listo y no puede volver. Ese es un trabajo muy importante, por eso deben tenerse en los equipos psicólogos deportivos que les manejen, que no va a pasar, y bueno, si llega a pasar, pues que tiene que enfrentarlo, pero es muy importante trabajar eso. Lina, ¿cómo hace para evitar las lesiones y cómo maneja el tema de sentir de repente un dolorcito en la rodilla, pero es que uno jugando con la camiseta de Millonarios quiere jugar los 90 minutos, uno nunca quiere salir del partido? ¿Eres consciente de eso? Entonces, como que si te empieza a doler, pides cambio de una o te quedas y esperas después del partido a ver qué pasa. ¿Cómo manejas ese tema para prevenir la lesión? Bueno, sí, yo normalmente trato de tener como algo más personalizado. Para nadie es un secreto que nosotras las jugadoras económicamente a la hora de trabajar no tenemos las mejores condiciones. De pronto sí, cuando vamos al club, Millonarios siempre lo he recalcado por tener eso, un cuerpo médico impecable, que están al pie de la letra en todo lo que tú necesites en cuanto a fisioterapia. Te puedo decir que la temporada pasada, no está Nati aquí, pero la fisioterapeuta del equipo se encargaba 2 o 3 veces a la semana de hacernos trabajos de prevención. Y es importante porque a veces a nosotros los jugadores no nos gusta mucho porque son ejercicios que muchas veces cansan y aburren, pero no nos damos cuenta que son necesarios. Y refiriéndome a lo anterior, creo que me encantaría tener un deportólogo para mí personalizado, una médica, una fisioterapeuta, pero bueno, muchas veces se sale de las manos porque la situación económica no da para tener un médico personalizado. Claramente el jugador profesional se caracteriza por eso y muchas veces se logra recuperar más rápido porque tiene trabajo en casa, personalizado, y lo puede desarrollar de mejor forma. Y con respecto a lo otro, sí creo que uno nunca quiere salir de un partido, por más de que esté lesionado, pero muchas veces hay que pensar en lo que viene y no en lo que está pasando en el momento, porque por jugar un partido te puedes perder toda una carrera o sí, tu carrera la puedes echar por la borda y nada. Creo que hay que pensar en eso antes de continuar con un dolor como, no sé, en la rodilla. Personalmente he enfrentado últimamente tendinitis en la rodilla y es un dolor que es constante y hay que trabajarlo, y es un dolor que si no se trabaja bien, obviamente se puede volver crónico. Entonces creo que hay que saber cuándo parar y en qué momento decidir, pongo por encima mi salud y mi integridad por encima de jugar. Para la doctora Chica, ya vamos ahí como redondeando, quería preguntarle por todos los avances que hay hoy en la tecnología y en la medicina, si es posible que una rodilla se recupere completamente, porque uno ve una rodilla y es como una porcelana cuando se rompe, y entonces eso queda frágil o puede volver a quedar como al principio, como la rodilla de un peladito de 18 años. ¿Es posible recuperarse a ese nivel para devolverle la confianza al jugador? ¿Cómo funciona eso? No, yo creo que esa pregunta la pueden responder también mejor los ortopedistas, pero nada vuelve a quedar como dicen, como Diosito lo trajo al mundo, ¿cierto? Después de una lesión siempre va a haber un proceso de cicatrización, siempre va a haber un proceso de
que deja a los tejidos diferentes a como estaban antes. O sea, que vuelva a quedar completamente igual, eso es completamente imposible. Lo que uno trata es de que la funcionalidad sea la óptima y que funcionalmente puedan ejecutar el gesto y que funcionalmente puedan ejecutar su deporte y realizar el deporte lo mejor posible. Yo puedo decir de pronto más bien que uno sí puede lograr el nivel deportivo, ¿cierto? Depende mucho del jugador, depende mucho del personal de apoyo que lo acompañe, depende mucho del técnico que tenga en ese momento, ¿sí? Todo eso. Entonces yo creo que el nivel deportivo sí es alcanzable, pero la estructura anatómica, biológica, no, nunca vuelve a quedar igual, completamente igual. Doc, y por ejemplo, usted hablaba de, por ejemplo, las rodillas del Tino Asprilla. Todo el mundo dice que las rodillas del Tino Asprilla traquean bastante. Y en algún momento existía el mito urbano de que, por ejemplo, Batistuta no podía caminar, que por todo el desgaste que tuvo en sus rodillas cuando era jugador profesional. ¿Eso es así? Si un jugador de élite no se cuida sus rodillas, las consecuencias las va a ver cuando ya esté por fuera del deporte, cuando ya esté en una edad madura, con dificultades para caminar, para mover sus articulaciones. Sin duda, Juan. Todas las lesiones dejan secuelas, todas. Lo que uno pretende, como dice Catalina, es que el paciente o el deportista pueda volver a la función y pueda recuperar el nivel deportivo previo a su lesión. No hay nada mejor, por ejemplo, hablando del ligamento cruzado anterior, que el ligamento con el que uno vino a este mundo, ¿cierto? El ligamento nativo. Cuando operamos un ligamento cruzado anterior, uno puede quedar 99.999 y póngale los 9 que quiera, pero nunca va a ser el 100%. Y se los explico en un lenguaje muy elemental. El ligamento cruzado anterior de cada uno de ustedes tiene unos corpúsculos nerviosos que envía información a su cerebro, a su corteza cerebral, cuando está caminando. Ustedes están caminando y en este protector de los cables ustedes no miran y levantan su pie, sino que es muy mecánico y ustedes lo hacen, lo levantan. Eso se llama la propiocepción, que es la capacidad de saber dónde está, por ejemplo, el dedo gordo del pie de cada uno de ustedes sin necesidad de mirarlo. Cuando un ligamento se rompe, estos corpúsculos nerviosos se pierden y cuando uno opera el ligamento no los recupera. Por eso tiene que hacer un proceso de rehabilitación muy juicioso, trabajando en la propiocepción para recuperar lo que se pierde. ¿Y por qué no se recupera? Porque operamos el ligamento con un tendón. Entonces tomamos un tendón de la rodilla, hay muchas fuentes de tendones, y uno los ubica en el sitio donde va ese ligamento. Ese tendón se muere dentro de la rodilla y ese tejido sirve de andamio como para que lleguen nuevas células y se forme una cicatriz que va a estabilizar la rodilla. Eso es lo que hay. Y entonces dice uno, seguramente a la vuelta de 50 o 100 años van a decir, uy, a principios del siglo XXI estos tipos miren lo que hacían. Sí, pero es lo que hay, es lo que ha mostrado los mejores resultados. El ligamento cruzado anterior no solo se necesita para jugar fútbol, el ligamento cruzado anterior se necesita para vivir, para bajarse un escalón uno tranquilo, ¿cierto? Para cargar un bebé, para irse a bailar, en fin, el ligamento cruzado anterior es importante en la rodilla. Entonces, y además al estabilizar la rodilla, uno de alguna manera previene las lesiones que podrían desencadenar un desgaste del cartílago articular, lo que se llama la artrosis. Entonces, todas las lesiones dejan secuelas. Hay que enfrentarlas, hay que tratarlas de la mejor manera, pero sin duda dejan secuelas. ¿Cuál será el futuro, Juan? Seguramente a la vuelta de, qué sé yo, 50, 100, no tengo ni idea, 150 años, una persona que se rompa el ligamento cruzado anterior y vaya al laboratorio y le inyecten el factor de crecimiento transformante beta que codifica para el renacimiento del ligamento y tengamos un ligamento igual al que tuvimos cuando nacimos, pues seguramente será el futuro. Mientras tanto, seguiremos haciendo lo que hacemos hoy en día. Una pregunta para la doctora Chica y es si son parecidas o son exactamente iguales las lesiones de los futbolistas y de las futbolistas. ¿Se lesionan igual? ¿Es la misma intensidad, sobre todo hablando de la rodilla, entre hombres y mujeres? Sí, bueno, yo no he tenido el placer de trabajar con las niñas directamente, desafortunadamente, pero bueno, trabajamos en conjunto con mi compañero que estuvo con el equipo femenino. Yo creo que las lesiones en sí, algunas lesiones puntualmente pueden llegar a ser similares, las incidencias, o sea, el número que se presentan es diferente en algunas lesiones y en otras.
y los procesos de recuperación no tienden siempre a ser los mismos, pero yo creo que hay muchos factores de base más que los biológicos para mi punto de vista, y sí tiene que ver un poco la diferencia de las inversiones que han tenido el fútbol femenino y el fútbol masculino, ¿cierto? Donde hay una continuidad en los entrenamientos y una continuidad en los procesos en el fútbol masculino que no existe en el femenino hasta la actualidad, sí, por lo menos aquí en el país, que es lo que se está buscando, y eso hace que sí sea diferente la incidencia de ciertas lesiones y la recuperación también de algunas de las lesiones. Yo creo que esa sería mi respuesta. Y lo mismo para usted, cuando usted encuentra rodillas de hombre o mujeres. No hay duda que las rodillas de las mujeres son diferentes, ¿cierto? Completamente diferentes, pero ¿qué es la rodilla? Miren, las rodillas, las mujeres son especiales, y no lo digo aquí para congraciarme con las niñas, de verdad. Las rodillas de las mujeres son diferentes porque tienen una cantidad de variables distintas a los de los hombres, entonces las habilidades adquiridas, el control neuromuscular, la manera de caminar de las mujeres es distinta a los de los hombres. El hecho de que tengan la pelvis más ancha, el surco intercondilio es el espacio donde está el ligamento en la rodilla, es más angosto. Las habilidades que se van adquiriendo son diferentes, ¿cierto? A pesar de que las mujeres juegan hoy, como lo decía Gamal, muy lindo y juegan muy parecido a los hombres, incluso muchas veces mejor, pues tienen un entrenamiento muy diferente. Y hay un tema que es fundamental y está tocando todo el tiempo el ligamento cruzado anterior, y es el ciclo menstrual. Las mujeres tienen dos fases del ciclo menstrual, una fase estrogénica y una fase progestacional, y en la fase estrogénica, cuando están llegando a la mitad del ciclo, en la ovulación, en esa parte que hay tanto flujo hormonal, son más laxas, son más elásticas, por así decirlo, y se da uno cuenta que en los primeros 14 días del ciclo menstrual y llegando a la ovulación, el ligamento es más susceptible de romperse. Entonces uno tiene que trabajar todo eso. Las rodillas de las mujeres son diferentes, sin duda. Y para cerrar entonces, Lina nos estaba haciendo también al principio casi que un llamado de atención, y es ojalá tuviéramos el mismo equipo médico y la misma capacidad de tener deportólogos, nutricionistas al servicio de nosotras en el fútbol femenino, y pues eso por supuesto está ligado a la capacidad adquisitiva dentro de los equipos. ¿Has tenido la oportunidad de jugar afuera? Es diferente, digamos, por ejemplo, entre Argentina y Colombia, ¿cómo está ese nivel de atención sobre todo a la salud física de las jugadoras de los equipos femeninos? Sí, hay diferencias. En Argentina por lo menos se tenía una continuidad, tenías contratos anuales. Aquí en Colombia se manejan contratos de 3 a 4 meses, que no es nada. Si te doy un ejemplo, por ejemplo, iniciamos en enero la competencia, por decirlo así, enero, febrero, y a nosotras nos están citando para competir, si arrancamos en febrero nos citan a competir pretemporada de enero. Yo creo que pues, no sé, los doctores que saben más de eso, me imagino que uno tiene que tener más tiempo, debe tener más tiempo para prepararse, para enfrentarse a una competencia. El jugador tiene que tener como esa gasolina, por decirlo así, para enfrentarse a una competencia, y un mes no es de preparación para afrontar un torneo que es tan rápido y que dura tan poco tiempo y los partidos son tan seguidos. Entonces la continuidad es importante. En Argentina yo tenía contrato por todo un año, el acompañamiento médico era por todo un año. Ahorita pues nosotras terminamos en mayo, junio, que se acaba el torneo, y el acompañamiento médico pues claramente no está porque no tenemos contrato. Entonces creo que sí es importante lo que mencionaba la doctora Chica, que tener esa continuidad también puede ayudar mucho a mejorar la parte física de las jugadoras. Me atrevo a mencionar que también el implementar la parte de fuerza y de prevención de lesiones es importante. Hay equipos a nivel de fútbol femenino que lo manejan, como América, Nacional, y tú ves la capacidad física de las jugadoras y están físicamente para competir. Entonces se nota que trabajan gimnasio, que trabajan el tema de las lesiones, y tú no puedes trabajar eso empezando un mes antes de la competencia. O sea, por más de que quieras, tu cuerpo no lo va a permitir físicamente. Entonces creo que sí es importante tener ese proceso para tú también prepararte físicamente en el gimnasio, aumentar tu masa muscular, tu capacidad física, aeróbica. Entonces todo va ligado en un mismo
en una misma maleta, todo es necesario y la continuidad también por la parte económica, pues en eso pude notar también las diferencias en Argentina en comparación con Colombia, que desafortunadamente todavía no tenemos una liga estable y que no aprovechamos porque tenemos los escenarios deportivos que son buenísimos, que en Argentina no los teníamos, eso era otra comparación, nosotras jugábamos en Argentina en los predios, en cambio acá en Colombia todos los partidos se juegan en los estadios y hay que aprovechar eso, hay que aprovechar el talento. Una comparación que hago también, por ejemplo, Argentina tiene recorrido, tiene estabilidad, pero si ustedes ven a Argentina en las competencias internacionales no les va bien, porque aquí tenemos mucho talento. Pues ya ganamos una Libertadores. Claro, claro. Y ahorita este año vamos a participar 3 equipos en Libertadores y hemos llegado a instancias importantes en mundiales, sub-20, sub-17, ahorita la mayor, entonces creo que también es de abrir los ojos y darse cuenta del talento que hay en la mujer colombiana, por la comparación que les hacía anteriormente y ojalá que pues este año se pueda lograr algo con lo que hicieron las jugadoras de la Selección Colombia, que fue importantísimo, y que se pueda mover un poquito más de masa y de forma mediática a ustedes los periodistas para que nos ayuden a dar bombo y que se pueda pues realizar algo y que podamos tener una liga estable, ¿no? Que es lo que siempre hemos pedido, que no pedimos mucho, pedimos salarios y contratos pues estables y tener una estabilidad laboral, porque la mujer colombiana ahora yo no puedo decir que vivo del fútbol. Yo actualmente estudio pues comunicación en la universidad y tengo como otras metas y otros enfoques porque no puedo vivir del fútbol actualmente. Y una muy rápida para el cierre. Steven Vega se lesionó, estuvo casi que lo esperamos 11 meses. Si una jugadora de un equipo femenino se lesiona y tiene una lesión de 11 meses, si el contrato es a 6 meses, ¿qué hace el resto del tiempo? ¿La esperan? ¿La atienden? Si la lesión es cuando está todavía con contrato, ¿tiene ese cubrimiento o cómo funciona? Sí, tenemos un ejemplo claro que es, pues mi compañera Kena se lesionó jugando con Millonarios en el partido contra Junior, tuvo una lesión en su tobillo que fue grave, nosotras no pudimos continuar en el torneo y ella sigue recuperándose, obviamente por obligación, si no estoy mal el contrato se tiene que alargar, extender para cubrir la lesión y bueno, pues afortunadamente se cubre la lesión porque no te van a dejar ahí sola en medio de una situación tan difícil, el club tiene que responder pero sí, o sea, lo que tú estás preguntando, por ejemplo, una jugadora se lesiona gravemente y ya, se pierde la competencia, o sea, no puedes tener ni siquiera tener un esguince porque es muy difícil llegar a cubrir todos los partidos de la competencia, o sea, tienes que luchar con la lesión para poder jugar todos los partidos. Pues Alina, gracias por enfrentarse a lo que es el fútbol, que en Colombia tiene una visión supremamente machista y los colombianos respiramos y vivimos por el fútbol y hasta ahora nos damos cuenta que en efecto tenemos unas mujeres muy talentosas y ojo que eso no es solamente de poner trinos y de hablar así, hay que ir al estadio, hay que ir a apoyarlas, hay que comprar las camisetas y hay que estar acompañando a las jugadoras de nuestros equipos y los de Millonarios a ver a las embajadoras y los de Santa Fe a las leonas y los de Junior a las tiburonas. Digamos, esto no es de solamente decirlo, hay que hacerlo. El fútbol hay que ir a verlo y llenar los estadios porque si no los dirigentes nunca le van a parar bolas al tema y nos damos cuenta que esa parte económica también influye en la salud de las jugadoras y por eso es importante estar aquí. A la Fundación Santa Fe, gracias por abrir estos espacios para que conozcamos más de fondo de verdad cómo es que funcionan las rodillas de los jugadores de fútbol, porque pues uno lo ve en televisión, pero ya saber qué es lo que pasa en realidad, cuánto puede ser la recuperación o cómo es el tema, pues también es muy importante. Y a la doctora Chica, muchas gracias.